Las mejores novelas con Estudio Sebi. Apóyanos con tu suscripción. Capítulo 646. Una despedida temporal. Un silbido fuerte y melodioso resonó desde la cubierta superior del arca de la Academia de la Verdad, mientras el Vanicet atracaba en el muelle de vapor en el extremo lejano de la costa del arca. Vestidos de azul profundo, los guardianes de la verdad y los eruditos subieron a la pasarela, listos para recibir a su papa. En la cubierta de popa, en medio del alboroto, Duncan se encontró con Lune, quien acababa de salir de los cuartos privados del capitán. Este elfo anciano, robusto y autoritario, había estado recluido por un largo periodo, absorto en una discusión significativa y enigmática con el ser que su pueblo reverenciaba como el Creador. Duncan no conocía los detalles de su charla, pero notó que Lune parecía tanto confundido como extrañamente sereno al emerger. Duncan llamó repetidamente al estimado Papa de la Verdad hasta que el líder salió de su ensimismamiento. Tu catedral barco está cerca, Indicó Duncan, señalando hacia un arca colosal que se asemejaba a una pequeña ciudad, estado anclada en Nearby. Un grupo de eruditos y guardianes está preparado para escoltarte de vuelta. Lune levantó la vista lentamente, y después de un momento reconoció, Oh. Sí, es hora de que regrese. Al notar la respuesta lenta de Lune, Duncan dejó que su curiosidad se notara. ¿Puedo preguntar sobre tus conversaciones con Saslokeya? Pareces diferente. Lune hizo una pausa, abrumado por la amplitud de su diálogo, y admitió. Hablamos de una amplia gama de temas. Despertado por el comentario de Duncan, Lune recuperó su enfoque. Después de una pausa significativa, preguntó. ¿Por qué él habla tanto? Duncan se rió, reconociendo la ironía. Sorprendentemente, él es bastante reservado en su forma mitológica. Lo que has visto es más parecido a su verdadero yo en mi barco. Lo llamamos Gatead, ya sabes. Sirve como mi primer oficial y a menudo es el que maneja el barco. Lune hizo una pausa, luego se rió suavemente, aceptando. No veo ningún problema en eso. Parece disfrutar el rol. Un silencio cayó sobre la cubierta mientras el arca vecina permanecía, momentáneamente olvidada, hasta que Duncan rompió el silencio. ¿Cuáles son tus planes para manejarla a verdad de lo que ocurrió con Saslokeya? Lune reflexionó sobre las implicaciones y dijo. Los detalles intrincados se mantendrán entre los rangos superiores de la Iglesia de los Cuatro Divinos. Como con todos los asuntos divinos, controlaremos la divulgación de información, gestionaremos la reacción y consideraremos cuidadosamente los efectos a largo plazo de este evento en nuestra realidad. En cuanto a las repercusiones para la sociedad élfica. Después de reflexionar sobre el peso de su discusión, Lune negó ligeramente con la cabeza, resignado o quizás aceptando. Las eras antiguas han pasado, y los mitos, que se queden dormidos en los anales de la leyenda. Eso es también el deseo de él. Pensó para sí mismo. Duncan asintió, visiblemente aliviado por la perspectiva de evitar más complicaciones. Eso es afortunado, a la complejidad a menudo trae problemas. Cambiando la conversación a un asunto más urgente, le recordó a Lune. Debes recordar que esta es ahora la tercera ciudad-estado que ha sido afectada. El recordatorio de Duncan trajo instantáneamente una expresión seria al rostro de Lune. Plan, Frost, Wind Harbor. Cada ciudad sufrió un desastre, cada uno único en su causa y magnitud, y todos clasificados como una catástrofe excepcional. En cada caso, se culpó a los herejes, pero un grupo como ese solo no podría desestabilizar los cimientos del mundo. Duncan declaró con urgencia. Estos eventos indican una perturbación alarmante en el núcleo de nuestro mundo. Necesito saber si la Iglesia de los Cuatro Divinos tiene alguna estrategia para enfrentar esto, sus perspectivas y qué acciones planean tomar. Lune respondió con un silencio tan profundo como un lago en calma, y finalmente asintió ligeramente en acuerdo. Entiendo tu punto, y ahora veo desde dónde vienes. Es hora, de acuerdo, de dejar de lado las dudas y forjar una alianza más profunda.
Pero hay que considerar el posible rechazo de las otras 3 iglesias, ¿no es así? Duncan preguntó anticipando desafíos. No solo su posible oposición es lo que debemos preparar, sino también la voluntad de los dioses mismos. Lune respondió, su honestidad reflejando la gravedad de la situación. Presentaré este asunto a los otros 3 papas en la primera oportunidad. Pase lo que pase, prometo mantenerte informado. Además, la Academia de la Verdad se compromete a ofrecer plena confianza y cooperación al desvanecido a partir de ahora. Duncan reconoció la importancia del compromiso de Lune en esas circunstancias. Justo entonces, una nueva preocupación surgió en la mente de Lune y añadió con urgencia. Una cosa más, he oído sobre la urdil de la señorita Vanna y creo que los portadores de la llama probablemente se acercarán a ti pronto. ¿Los portadores de la llama? La expresión de Duncan se tensó al considerar las implicaciones. Miró hacia la cubierta, donde Vanna se recostaba contra una columna junto a la barandilla, con los ojos cerrados, disfrutando de la brisa marina. Sin embargo, su mirada se fijó no en ella, sino en un objeto cercano. Junto a Vanna estaba un bastón, tan alto como un joven árbol, con una punta bulbosa que parecía un gran guijarro y un eje rugoso y sin adornos. Todo el bastón estaba decorado con grabados que sugerían un conocimiento antiguo. Este imponente bastón era un regalo del gigante conocido como Tarruhinavanna. Mientras el fantasma del sin nombre se desvanecía, el bastón permaneció, acompañando a Vanna y sus aliados de regreso al desvanecido hacia la realidad. La llama eterna, Tarruhin, un dios venerado por los portadores de la llama. Lune explicó, su voz reflejando la profundidad de la historia. El gigante que Vanna encontró en el sueño del sin nombre probablemente representa un recuerdo compartido por el pueblo de Atlantis, un remanente de la fusión de 2 realidades diferentes. Aunque solo es un fantasma, lleva la esencia de un dios antiguo, y las reliquias que proporcionó han cruzado del reino de la fantasía a la realidad. El artefacto, si no me equivoco, se cree que es el pilar crónico, altamente estimado por los portadores de la llama. Un objeto similar está en el arca de Papa Frem y se parece mucho a lo que Vanna ha traído. Ese ítem se considera el corazón del arca, aunque es mucho más grande que este bastón. Lo he visto yo mismo, parece más una estructura masiva. En verdad, el pilar crónico en el arca de los portadores de la llama es en realidad una réplica, modelada según las descripciones en los textos sagrados. El verdadero pilar crónico siempre ha existido solo en los mitos. Reflexionando sobre esto, Duncan dijo: Entonces, el ítem que Vanna trajo de vuelta es la manifestación física de lo que se describe en las escrituras, el original en cierto sentido. Podemos considerarlo la representación más cercana al original que hemos descubierto hasta ahora. Lune elaboró con cuidado. Es posible que un original absoluto ya no exista en nuestro mundo, el cataclismo destruyó todo. Incluso mientras intentamos recuperar nuestro patrimonio de la era del mar profundo, lo que encontramos es solo algo que se acerca tentadoramente al original. Parece, entonces, que el abastón tiene una importancia significativa para los portadores de la llama. Duncan notó con un asentimiento: ¿Estás sugiriendo que podrían reclamarlo? No puedo estar seguro. Papa Frem es conocido por su generosidad e integridad, no impone su voluntad a los otros ni reclama lo que no es suyo. Sin embargo, el pilar crónico, dejado entre nosotros por la llama eterna, tiene un significado profundo no solo para los portadores de la llama, sino para todos los habitantes del bosque. Duncan guardó silencio, sus ojos descansando pensativamente en el bastón, junto a Vanna. Sus pensamientos entonces derivaron hacia la antigua espada larga que una vez fue arrojada hacia el cielo, la cual había confiado a la institución académica en Wind Harbor. Para él, su valor radicaba en los datos que proporcionaba sobre otro reino, no en sus aspectos sobrenaturales. De manera similar, mientras que el bastón,
Una reliquia, una vez sostenida por la Lama Eterna, Tarruigin, no tenía mucho valor intrínseco para él. Duncan estaba motivado por la verdad y el conocimiento sobre el gran aniquilamiento. El ítem físico en sí importaba poco más allá de las ideas que ofrecía. En un mundo lleno de artefactos misteriosos y poderosos, Duncan no se sentía atraído por los objetos solo por sus propiedades místicas, a menos que avanzaran su búsqueda por el conocimiento. Su nave, el desvanecido, no era un museo para artefactos mágicos. Sin embargo, el bastón que Tarruigin le había dado a Vanna era una excepción. Por respeto a su tripulación, Duncan reconocía el valor emocional que Vanna le atribuía a esta reliquia. No me importaría entregar el bastón a los portadores de la llama, ya que tiene un significado para ellos similar al épico de Orrodaso a que reverencia tu gente. Duncan expresó abiertamente. El pilar crónico es de hecho una parte clave del folclore de los habitantes del bosque. Sin embargo, no podemos ignorar el apego de Vanna al bastón. Dado su pasado, que tú conoces, ella valora a ese bastón no solo como un objeto, sino como un recuerdo de un amigo. A diferencia del benevolente Frem que describes, mi prioridad es proteger lo que es preciado para mi tripulación. Pensó, antes de añadir en voz alta. A diferencia del benevolente Frem que describes, mi prioridad es proteger lo que es preciado para mi tripulación. Lune asintió solemnemente, su rostro mostrando comprensión. Entiendo tu posición. Le aseguró a Duncan. Me aseguraré de que Frem sea informado de la situación para evitar cualquier malestar en ambos lados. Duncan lo reconoció con un asentimiento, confirmando en silencio su entendimiento mutuo. Una vez que Lune se despidió del desvanecido, sonó el silbido, una señal melodiosa de despedida. Al mismo tiempo, una pluma de vapor brotó del lado de la Academia de la Verdad en el arca, como una bandera blanca anunciando la partida. La pasarela mecánica, impulsada por el ritmo constante de los motores de vapor, comenzó su retirada grácil. Se retrajo con la elegancia de un bailarín de ballet, plegándose sin problemas en el lado del arca, integrándose perfectamente con las estructuras costeras adyacentes. Luego, el barco catedral comenzó a alejarse, su partida como un himno solemne, mientras navegaba hacia el abrazo del mar, dejando al desvanecido en su tranquila estela. Duncan sabía que el arca no regresaría pronto a la frontera. Lune le había informado de su decisión de mantener el arca en Wind Harbor, proporcionando apoyo a esta ciudad, estado mientras se recuperaba de un profundo sueño colectivo. Estos asuntos ahora estaban fuera de las preocupaciones inmediatas de Duncan. Tenía su propio conjunto de desafíos que requerían atención y manejo cuidadoso en las secuelas. Girándose, Duncan caminó hacia la popa del desvanecido y llegó a la puerta de los cuarteles del capitán. Con un movimiento decidido, empujó la puerta y cruzó el umbral hacia la sala de espera. Saludos a los que le dan like, incluso antes de ver el video. Esto es confianza. Capítulo 647. El retoño. Un zumbido suave y místico llenaba el aire en el apartamento de Zhou Ming, señalando la presencia de algo sobrenatural. En los confines familiares de su apartamento, Zhou Ming se encontró rodeado por el diseño inalterado de su mobiliario sencillo. La sala de estar seguía vacía, conservada como si estuviera congelada en el tiempo. Una pequeña cápsula temporal donde el paso de los años parecía irrelevante, ya que nada había cambiado desde su partida. Al entrar en el área de estar de su apartamento de soltero, un lugar que había habitado durante muchos años, Zhou Ming suspiró aliviado. Había pasado una eternidad desde su última visita, y a menudo sentía como si hubiera desterrado los recuerdos de este modesto hogar a los rincones más lejanos de su mente. Sin embargo, sabía que fingir el olvido era solo un autoengaño. Con una risita conocedora y un movimiento de cabeza, omitió su rutina habitual de revisar la ventana aún cerrada. Las pequeñas decoraciones que una vez adornaban el alféizar y los restos de harina de un antiguo ritual protector
ya habían sido limpiados, eliminados después de su visita anterior. En este hogar aislado y brumoso, ya no esperaba visitas. Sobre su escritorio, un suave resplandor verde se estaba apagando, y dentro de esa luz tenue, un nuevo objeto se revelaba lentamente en su colección. Al sentarse, Zhou-Ming apoyó las manos en la superficie fresca del escritorio, observando la entidad que emergía con una actitud calmada y reflexiva. Se trataba de un vibrante retoño que parecía flotar sobre el escritorio. Este mini árbol, con hojas tan anchas como un brazo humano, estaba exuberante y emergía de un sólido terrón de tierra. Sus raíces, incrustadas en ese suelo, se extendían y colgaban en el aire. El retoño flotaba a unos 10 centímetros sobre el escritorio, una visión inusual en comparación con los otros objetos estáticos en los estantes cercanos. En marcado contraste, el retoño sobre el escritorio era claramente sobrenatural, dotado visiblemente de cualidades mágicas. ¿Acaso este espécimen, tomado del reino de los sueños, conservaba sus propiedades oníricas incluso después de ser incorporado a su colección física? Absorto en sus pensamientos, Zhou-Ming extendió la mano para tocar con suavidad la copa de Elbol mundial llamado Atlantis. El bonsái flotante se meció bajo su toque y luego regresó juguetonamente a su posición original. Aparte de ese movimiento, el retoño no mostraba otros signos de vida. Permanecía en silencio, indiferente al toque de Zhou-Ming. Has vuelto a tu forma original, un joven retoño. Murmuró Zhou-Ming con suavidad, su voz gentil mientras examinaba con atención el mini árbol mundial. Se quedó en silencio, perdido en sus pensamientos por un largo rato, antes de romper el silencio. Me pregunto si puedes oírme. En serio, no entiendo cómo pasaste a ser una colección después de exponerte a las llamas místicas, pero... Su voz se apagó mientras dirigía la mirada a un estante cercano que albergaba varios miniatures sobrenaturales, el desvanecido, el roble blanco y modelos de 2 ciudades-estado. Este será tu santuario de ahora en adelante. Susurró al cuarto tranquilo. Los modelos en el estante seguían inertes, ajenos a sus palabras. Se sentía como si estuviera hablando al vacío, una realización algo embarazosa si alguien lo viera. Afortunadamente, ningún forastero había visitado ese espacio aislado en mucho tiempo. Con movimientos cuidadosos, Zhou-Ming tomó el terrón de tierra que sostenía el retoño de Atlantis, con la intención de moverlo a una unidad de estantes en la esquina de la habitación. Manipuló la tierra frágil, con delicadeza, consciente de que perder cualquier parte de ella podría ser problemático, ya que podría desaparecer para siempre en las grietas del suelo. En ese pequeño espacio, incluso la tierra era preciosa. Para su sorpresa, la tierra, que parecía suelta, resultaba inesperadamente cohesionada, sostenida por una fuerza invisible. Ni una sola partícula de suciedad se desprendió mientras la llevaba con cuidado por la habitación. Colocó el retoño en su nuevo lugar en el estante, junto al modelo del desvanecido, donde continuó flotando serenamente como un bonsái en meditación. Zhou-Ming se apartó un poco, observando su última adición. A diferencia de antes, una oleada de pensamientos complejos le invadía la mente, y tardó un rato en soltar un suspiro, cargado de realizaciones no expresadas. Sabía que ahora podía informar a Goathead que el retoño estaba a salvo y seguro. Probablemente no necesites agua, ¿verdad? Se preguntó de repente en voz alta, una idea nueva que lo impulsó a expresarla. Lógicamente, no deberías. Y espero que no crezcas, el espacio aquí es bastante limitado. Como era de esperar, el árbol mundial no respondió a sus reflexiones casuales. Atlantis permaneció inmóvil, excepto por un leve giro ocioso. Sacudiendo ligeramente la cabeza, Zhou-Ming regresó a la silla en su pequeño apartamento. Se hundió en los cojines, permitiéndose un momento de descanso, y luego tomó distraídamente un libro cercano, hojeándolo sin verdadero interés.
El libro, que en su momento había sido entretenido, ahora le parecía rancio y sin alegría después de tantas lecturas. Zhou Ming había establecido una rutina de actividades cotidianas cada vez que regresaba a su apartamento estudio. Leía unas páginas de un libro que se sabía de memoria, anotaba algunos pensamientos en su diario, reorganizaba objetos que no se habían movido o incluso limpiaba una habitación ya impecable. Para él, estos actos rutinarios pequeños ayudaban a mantener un sentido de normalidad, como llevar una tienda local o cuidar tumbas. Una afirmación de que aún pertenecía al mundo ordenado de los vivos. Después de un rato, apartó el libro, indicándose a sí mismo que era hora de regresar al desvanecido. Al prepararse para levantarse, de repente se detuvo, con la mirada atraída abruptamente hacia el escritorio al otro lado de la habitación. Allí, el árbol mundial conocido como Atlantis flotaba con calma, igual que antes. Un momento de duda cruzó por la mente de Zhou Ming, lo que lo llevó a entrecerrar los ojos hacia el retoño flotante y cuestionar su memoria. Se acercó al escritorio para inspeccionar el árbol mundial que aún levitaba en su lugar. Luego miró de nuevo hacia el estante donde acababa de ajustarlo. Dudó solo un instante antes de confirmar que Atlantis estaba en su lugar designado en el estante. Lo miró fijamente por unos segundos, asegurándose de que estuviera bien colocado, y luego se apartó. Sin embargo, impulsado por un presentimiento, se dio la vuelta de nuevo. Atlantis seguía allí, descansando fielmente en su compartimento. Zhou Ming exhaló lentamente, con una arruga de confusión en la frente, y se volvió para salir de la habitación. Pero, cuando su mano casi tocaba el pomo de la puerta, un impulso repentino lo hizo girarse. Para su asombro, Atlantis estaba una vez más posado sobre su escritorio, como si hubiera desafiado en silencio sus esfuerzos anteriores. Sin decir una palabra, la expresión de Zhou Ming se endureció, con los ojos fijos en el retoño flotante. ¿Te diviertes burlándote de mí? ¿Puedes moverte por tu propia voluntad? Preguntó, aunque no esperaba respuesta del árbol silencioso. A pesar de la falta de respuesta, observó el árbol mundial por un momento más, luego lo colocó de nuevo en el estante con un agarre firme, asegurándose de que estuviera en su lugar. Deliberadamente le dio la espalda al estante, contando en silencio hasta 10 antes de mirar por encima del hombro. Atlantis estaba de vuelta sobre su escritorio. Una sonrisa reacia apareció en el rostro de Zhou Ming. Se acercó al escritorio y señaló hacia abajo con decisión. Este escritorio, aquí es donde trabajo. Cuando adquiero nuevas colecciones, aparecen aquí, en este escritorio. Explicó, como si estuviera estableciendo reglas para un niño travieso. Con un gesto intencional, señaló hacia el gran estante. Y ese lugar allá, ese es donde perteneces. El segundo estante desde abajo, ese es tu hogar. Deberías estar allí, no aquí, invadiendo mi espacio de trabajo. Atlantis seguía flotando en silencio, su leve giro pareciendo resaltar el delicado equilibrio de lo sobrenatural dentro de los confines ordinarios del apartamento de Zhou Ming. La ceja de Zhou Ming se contrajo involuntariamente mientras observaba el retoño. Rápidamente, extendió la mano de nuevo, agarrando el tronco de Atlantis mientras lo colocaba de vuelta en su espacio designado en el estante. Se quedó mirando con intensidad, como desafiándolo a moverse otra vez. Por un momento, parecía que su voluntad había sido respetada. Atlantis no volvió a aparecer en su escritorio. De repente, una serie de golpes sordos rompió el silencio. Zhou Ming se giró a tiempo para ver las raíces del árbol mundial golpeando el compartimento que sostenía el modelo del roble blanco, cada impacto amenazando con tirar el modelo del borde. ¡Basta ya! Ordenó Zhou Ming, estabilizando el roble blanco con una mano mientras presionaba contra el follaje de Atlantis con la otra. No debes dañar a tu vecino.
Atlántida se estremeció bajo su toque y desapareció con un parpadeo rápido, casi juguetón. La visión de Zhou Ming se nubló momentáneamente y cuando enfocó en el lugar habitual sobre su escritorio, allí estaba Atlántida, flotando pacíficamente como si nunca se hubiera movido. Zhou Ming exhaló un suspiro silencioso, con su paciencia claramente agotada por las travesuras del árbol flotante. Mientras tanto, Duncan Abnomar entró en los cuarteles del capitán a bordo de su nave, con evidentes signos de fatiga en su rostro. Al acomodarse en la silla detrás del escritorio de navegación, la cabeza de cabra montada en el borde de la mesa cobró vida, extendiendo el cuello para mirarlo directamente. Antes de que la cabeza de cabra pudiera hablar, Duncan, con un gesto cansado, anticipó la conversación inminente. La cabeza de cabra, tan parlanchina como siempre, se animó al sentir la presencia del capitán. Ah, capitán. Has regresado. Supuse que vendrías directo aquí, aunque no esperaba. Hizo una pausa, y su expresión de madera pareció desvanecerse al notar el aspecto agotado del capitán. Oh, ¿pareces realmente exhausto? Otro gesto silencioso de Duncan, acompañado de un suspiro, interrumpió la conversación. El silencio perduró hasta que Duncan enfrentó firmemente la mirada de la cabeza de cabra. Tu pequeño Abrote Comenzó solemnemente. ha reclamado mi escritorio. Capítulo 648. ¿Están los dioses muertos? El suave y rítmico sonido de las olas del océano, lamiendo el casco, llenaba los cuarteles privados del capitán, creando una atmósfera de paz. La habitación estaba en silencio, salvo por esos sonidos que envolvían suavemente el espacio. Después de una pausa significativa, la elaboradamente tallada cabeza de cabra en la habitación dejó escapar un suspiro de satisfacción y dijo: Ah, esta ambientación es bastante relajante. Pensé que me bombardearías con preguntas. Pensó Duncan, mirando a la cabeza de cabra con perplejidad, sorprendido por la falta de interrogatorios de su inusual compañero. ¿No te intriga dónde he escondido a Atlántida? ¿Sobre los muchos secretos que guardo? Intrigado. Respondió la cabeza de cabra con claridad y reflexión. Pero la lógica y la intuición me aconsejan no indagar en asuntos envueltos en secreto. Es especialmente sabio no preguntar sobre eventos que ocurrieron después de que dejé esta nave. Como capitán del desvanecido, solo saber quién eres me basta. Adquirir más conocimiento, es mejor para mi paz mental permanecer en la ignorancia. ¿Confías en tu intuición, entonces? Reflexionó Duncan, con los ojos fijos en la intrincada talla de madera negra. De repente preguntó: ¿Tu instinto te ha sugerido qué podría pasar si ya no fuera el capitán aquí, o si conocieras demasiado sobre mis secretos? Después de una larga pausa, la cabeza de cabra rompió el silencio. Mi visión es limitada, pero me persiguen visiones de un vacío infinito de estrellas, y en esa danza cósmica, el desvanecido simplemente se disuelve en la nada. La expresión de Duncan revelaba que luchaba con sus pensamientos mientras sus cejas se fruncían lentamente. Después de un momento, apartó sus ideas más complejas para más tarde y tranquilizó a la cabeza de cabra. No necesitas preocuparte por Atlántida. Está almacenada de manera segura en un estado de preservación específico. Eso es reconfortante. Murmuró la cabeza de cabra en voz baja, optando por no indagar más. Rompiendo el breve silencio de nuevo, Duncan preguntó con casualidad: Por cierto, ¿cómo debería llamarte? ¿Sasloquilla? ¿Cabeza de cabra? ¿O a primer oficial a te queda mejor? Después de una pausa reflexiva, la cabeza de cabra respondió, con la voz teñida de incomodidad: Sigamos con lo familiar. Primer oficial, o cabeza de cabra, servirá. El nombre Sasloquilla ahora me parece bastante ajeno. Al pensarlo, se siente como si perteneciera a una versión distante de mí mismo. Esto tomó a Duncan un poco por sorpresa. Parecías aceptarlo sin problemas cuando te lo puse por primera vez. Observó él. La respuesta de la cabeza de cabra tenía un tono inusual.
En ese momento, parecía inapropiado objetar, dadas las circunstancias. Duncan le dio a la cabeza de cabra una larga mirada perpleja, con los ojos fijos en la talla, como si intentara resolver un enigma. Luego, impulsado por una ráfaga de curiosidad, insistió: Realmente me intriga tu estado actual, o más bien, cómo percibes tu existencia. Cuando los mundos colisionaron por primera vez, abrazaste tu antiguo título como el Rey de los Sueños, pero ese cambio fue breve. Después de una profunda reflexión, la cabeza de cabra compartió sus pensamientos, aún con evidente incertidumbre. Para ser honesto, todavía no tengo claridad. Los recuerdos de Saslokeya están comenzando a resurgir, pero hay una separación clara. No soy completamente él, ni él es del todo yo. Haciendo una pausa como para ordenar sus ideas, la cabeza de cabra continuó. Mencionaste un incidente cuando me encontré con el brote, hubo un cambio notable en mí. Es posible que ese encuentro despertara algo de mi pasado mítico, o quizás el brote dejó una huella duradera en mi psique. Por un breve momento, reviví un episodio de mis recuerdos antiguos, con tanta vividez que parecía como si el tiempo se hubiera revertido. Después de eso, la cabeza de cabra cayó en un silencio meditativo, reflexionando sobre esa sensación misteriosa y sobrenatural, como si intentara reconciliarse con el surgimiento de una personalidad alterna dentro de su psique. Finalmente, simplemente negó lentamente con la cabeza. Ese breve regreso a mi yo pasado fue fugaz, terminando cuando la luz del amanecer marcó el fin del sueño, devolviéndome a mi realidad actual. El vínculo que comparto con el desvanecido me ha cambiado fundamentalmente, y la verdad es que prefiero este estado alterado de existencia. ¿Es así? Reflexionó Duncan, asimilando las implicaciones de la revelación de la cabeza de cabra. Te identificas como Saslokeya, pero no completamente, más bien como una entidad recién forjada hecha de los restos de una deidad primordial. Si este estado te trae contentamiento, no veo ningún problema en ello. No hay perjuicio en ello. Afirmó la cabeza de cabra con una facilidad inesperada. Algunas cosas, una vez perdidas, no pueden recuperarse. Debemos enfocarnos en lo que viene, independientemente de lo que la gran aniquilación nos haya quitado. Ahora vivimos en las eras del mar profundo, que la historia de Saslokeya se recuerde como un mito. Has experimentado una transformación, tu antiguo yo podría haber encontrado difícil expresar pensamientos tan claros y decididos. Duncan notó su mirada posada en Goathead con una complejidad sutil, y luego se acarició la barbilla pensativamente. Tus palabras me hacen recordar, hay una pregunta que he querido hacerte desde hace tiempo. Al mencionar una pregunta, Goathead adoptó de nuevo un semblante serio, preparándose para ello. Ve al grano con tu pregunta. Saslokeya está muerto, muerto desde hace mucho tiempo. ¿Esas palabras te resultan familiares? Después de una breve pausa para ordenar sus pensamientos, Goathead respondió afirmativamente. Sí, lo recuerdo. A medida que las piezas de mi memoria se unían, esta frase resonaba persistentemente en mi mente. Parece actuar como una forma poderosa de autoconciencia. Sí, Saslokeya murió durante el cataclismo conocido como la Gran Aniquilación. Esto no es solo una cicatriz profunda en tu memoria, sino que también está grabado en el subconsciente colectivo de la raza élfica. Confirmó Duncan con un tono que se volvió más intenso. Sin embargo, hay un relato contradictorio en el libro de la blasfemia. Allí se dice que durante el periodo oscuro que siguió a la Gran Aniquilación, llamado la Segunda Noche Larga, el Rey de los Sueños intentó crear una nueva realidad. En medio de ese fracaso, se fragmentó, convirtiéndose en la base de los desvanecidos, el cráneo de los sueños que terminó en manos de los aniquiladores, y tu forma actual es un testimonio de esos eventos. Podemos afirmar con cierta certeza que el Rey de los Sueños del libro de la blasfemia es en realidad Saslokeya, quien encontró su fin durante la Gran Aniquilación. Pero, ¿cómo pudo una antigua deidad, declarada muerta en el momento de la Gran Aniquilación, intentar crear un nuevo mundo durante la Segunda Noche Larga? Y hay un paradoja similar con respecto al culto de los portadores de la llama, Tarruigin, conocido como la llama eterna. Duncan hizo una pausa para tomar un sorbo de agua de una taza sobre la mesa, y luego se acomodó en su silla con una expresión seria mientras continuaba. Tarruigin es otra entidad divina cuya supuesta muerte ocurrió con la Gran Aniquilación. Era adorado como el dios guardián del pueblo del bosque.
Tanto los informes de Vanna como las inscripciones en el Pilar de las Crónicas confirman su fin. Sin embargo, ¿cómo reconciliamos eso con el Atarruijin que actualmente adoran los portadores de la llama a lo largo de los mares inmensos? ¿Quién o qué es, entonces, esta llama eterna? Goatead, con su cuello de madera emitiendo un suave crujido, asintió pensativamente, lo que indicaba el tiempo que le tomó formular su respuesta, infundida con una sensación de inquietud. Esto es bastante perturbador. La expresión de Duncan permaneció solemne, con la mirada fija en Goatead. No te alejes de estas revelaciones, al fin y al cabo, eres una de las entidades divinas en cuestión. No tengo recuerdo de eso. Confesó Goatead abiertamente. Como te he dicho antes, mis recuerdos son fragmentados, en su mayoría relacionados con la era anterior a la gran aniquilación. En cuanto a lo que sucedió después, estoy completamente a ciegas. El ceño de Duncan se frunció aún más. ¿No recuerdas nada en absoluto sobre la segunda noche larga, o los eventos durante ese periodo de intento de creación? Goatead se concentró por un momento antes de negar con la cabeza a regañadientes. Si hubiera siquiera el más mínimo recuerdo, no estaría tan completamente perdido como lo estoy ahora. Duncan desechó esos detalles, con una expresión contemplativa durante un rato antes de finalmente compartir sus pensamientos. En ese caso, tengo algunas teorías que considerar. ¿Tienes una teoría? Creo que podríamos estar aplicando erróneamente conceptos mortales de vida y muerte a las deidades. Propuso Duncan pensativamente, con la voz grave. Tómate a ti mismo como ejemplo, ¿te consideras vivo en tu forma actual? Goatead hizo una pausa, sus movimientos habituales se detuvieron mientras ponderaba la pregunta. Después de un momento de reflexión, respondió con algo de incertidumbre. Supongo que me siento suficientemente vivo, de alguna manera. ¿No estoy manejándolo bastante bien? Duncan levantó una ceja y su tono se volvió un poco más afilado. ¿Llamas a manejarlo bastante bien el hecho de que tu existencia esté dispersa? Parte de tu esencia está atrapada en el subespacio, una de tus muchas cabezas está en posesión de los aniquiladores, y otros fragmentos de tu ser podrían estar perdidos en los pliegues ocultos de la realidad. Un crujido distintivo sonó cuando el cuello de Goatead se ajustó incómodamente, y su voz ahora era una mezcla de defensiva y preocupación. Tu descripción suena bastante sombría. Me pone los pelos de punta, una pintura tan lúgubre. Sin embargo, es una representación precisa de tu realidad, no estás simplemente muerto en el sentido convencional, sino que existes en un estado de muerte interrumpida. Afirmó Duncan con firmeza. Aunque el tema era sombrío, sintió la necesidad de continuar, con un aire serio y resuelto. Y sospecho que la situación de los otros dioses no es muy diferente a la tuya. Goatead guardó silencio, claramente intimidado por las implicaciones sombrías. Duncan ordenó sus pensamientos antes de proseguir. Piensa en el rey de la oscuridad, el señor del inframundo, descrito en el libro de la blasfemia como el arquitecto de la tercera noche larga. Se lo representa como alguien que perdió la cordura, atrapado en un limbo eterno entre el mar profundo y el subespacio, destinado a generar y devorar demonios de sombra sin cesar. En los textos sagrados de los portadores de la llama, Tarruijin se describe como un centinela colosal que vigila la llama antigua, con su propio cuerpo eternamente en llamas, condenado a que su carne sea consumida por el fuego para siempre. Yo mismo he encontrado al Sol Negro, un ser torturado por su propio brillo, cuya conciencia se rompió hace mucho. Ahora, parece anhelar nada más que extinguir su luz cegadora. En cuanto a la diosa de la tormenta y el dios de la sabiduría, no estoy seguro de sus condiciones exactas, pero sospecho que están soportando estados igualmente agonizantes. Si quitamos la capa mitológica y hablamos estrictamente desde una perspectiva de razonamiento práctico y a juicio intuitivo, ninguna de estas situaciones parece encajar en lo que consideraríamos normal. Con estas ideas reveladas, Duncan abrió las manos en un gesto que señalaba la conclusión. Los dioses han encontrado su fin, pero su adimaís se prolonga de manera única, no encajan en las categorías de vida y muerte como las entendemos los humanos. Su existencia después de la muerte, o más bien sus remanentes, siguen impactando al mundo, o incluso podrían conectar con las chispas remanentes que sobrevivieron después de la gran aniquilación. Esta podría ser la cruda realidad de la era del mar profundo. Mientras la declaración de Duncan permanecía en el aire, un silencio profundo llenó los cuartos del capitán.
Después de una larga pausa cargada de tensión, Goathead rompió el silencio, con la voz mezclando humor y malestar genuino. La forma en que describes estos eventos es bastante inquietante. Debo admitir que esta vez siento un poco de miedo de verdad. Duncan reflexionó sobre la reacción de Goathead, su mirada pensativa se volvió introspectiva antes de soltar un leve suspiro, sugiriendo resignación. Tal vez elegí una manera demasiado cruda de expresarlo. Sería mejor usar un enfoque más suave en el futuro. Este tema tiene un aspecto siniestro de verdad. No es solo la discusión. Agregó Goathead con una sinceridad inusual. Es como si sintiera un hormigueo en la nuca. ¿Podrías rascármelo? Hubo una breve pausa antes de que Duncan pudiera responder, con el rostro una mezcla de diversión e incredulidad ante la petición peculiar. Hola, parceros y parceras de Colombia. Qué chimba que estén por acá, son lo máximo. Capítulo 649. El día de la destrucción retrasado. Un silencio inquietante envolvió todo después del desastre catastrófico. Entre los restos de la devastación generalizada, ruinas con estatuas de antiguos dioses se erguían sobre un mundo reducido a cenizas. En este paisaje desolado aparecieron extrañas criaturas nuevas, formas distorsionadas que evocaban ecos del pasado entre los desechos. Duncan, mirando más allá de los mitos, reconoció la verdadera era del mar profundo como algo crudo e inquietante. Aunque podría haber suavizado su representación de los dioses, Duncan sabía que palabras más suaves no cambiarían la cruda realidad. Mientras reflexionaba, Duncan rascó distraídamente el cuello de Goathead, quien una vez fue reverenciado como un creador. ¿Debo enfrentar esta verdad de frente? Duncan pensó para sí mismo. La criatura miró a Duncan con preocupación y dijo. Te ves profundamente preocupado. Duncan hizo una pausa hundiéndose en su silla con la mirada perdida. Murmuró. ¿El mundo entero no es más que un montón de brasas moribundas? Al oír esto, Goathead reconoció la frase. Lucretia solía decir eso. Duncan asintió, perdido en sus pensamientos, y comenzó a revisar metódicamente sus pertenencias. De uno de los bolsillos de su abrigo desgastado, sacó dos objetos. El primero era una esfera mesmerizante, una miniatura majestuosa de una estrella antigua que mostraba actividad solar animada. Brillaba suavemente, un tributo a la vida vibrante de una estrella, un regalo significativo de Tarruijin Habana, que representaba el sol de la tierra natal de los habitantes del bosque. El segundo objeto era un cristal delicado de color oro pálido, irregular y asimétrico, adornado con facetas suaves que brillaban de manera etérea. En su interior, una red compleja de líneas finas formaba un intrincado entramado tridimensional. Duncan, manejando el cristal con naturalidad, explicó. En términos de los mundos civilizados, esto podría considerarse un prototipo blasfemo. Es un fragmento del Hijo del Sol que cayó del cielo. Antes de que fuera consumido por el fuego, ahí lo recuperó para nosotros. Goathead recordó los dramáticos momentos finales del Hijo del Sol y su persecución en esa forma mítica que había interceptado y destrozado en las nubes. En medio del caos, se vio brevemente un núcleo brillante antes de que fuera engullido por las llamas verdes fantasmales. Justo entonces, y aterrizó con gracia y examinó el cristal que había recuperado, picoteándolo y cantando. El cristal está lleno de odio. Duncan parecía imperturbable ante la declaración de Ei, absorto en sus pensamientos, con los ojos fijos en el cristal. Recordó a los restos del sol, figuras altas vestidas de negro, cada una con un intrincado paraguas que contenía componentes tecnológicos avanzados, incluyendo cristales como el que sostenía. Estos prototipos blasfemos eran creaciones tecnológicas avanzadas del Sol Negro. Duncan reflexionó sobre sus encuentros anteriores con esos paraguas y la sofisticada tecnología de los seguidores del Sol. Con su comprensión más profunda de la gran aniquilación, la perspectiva de Duncan cambió.
se dio cuenta de que los eventos catastróficos que marcaron el inicio de la era del mar profundo habían afectado no solo a los elfos y a los habitantes del bosque, sino también a otros mundos, todos víctimas de esta gran catástrofe. Cada reliquia en su mundo probablemente representaba una civilización destruida. Estas civilizaciones podrían haber originado de diferentes planetas en el mismo universo, mientras que otras, capaces de contaminar legados, probablemente provenían de universos con leyes físicas distintas. Esto llevó a Duncan a una pregunta profunda. ¿De qué universo había sido huérfano el Sol Negro? La expresión de Duncan se volvió más pensativa mientras trazaba las facetas intrincadas del cristal. Perdido en sus pensamientos, murmuró. Así que ellos también son perdidos. Inicialmente confundido, Goathead rápidamente conectó los puntos. ¿Quién es? Preguntó antes de que la realización lo golpeara. ¿Te refieres al Sol Negro y a sus extrañas proles? Dunk. Todo en la era del mar profundo proviene de mundos destruidos en la gran aniquilación. Incluso los dioses antiguos son solo seres poderosos que apenas sobrevivieron a las consecuencias. El Sol Negro no apareció de la nada. Este cristal probablemente representa la civilización perdida de la que emergió el Sol Negro. Goathead agregó. Pero ahora, esta civilización es nuestro enemigo, y su existencia amenaza con deshilachar nuestra realidad. Exacto, ¿son incompatibles? Duncan estuvo de acuerdo con solemnidad. Hay muchas cosas en este mundo que no pueden coexistir con la sociedad civilizada, dioses antiguos peligrosos, sombras espectrales en el reino espiritual, seres del subespacio. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué estas entidades no pueden coexistir con nuestro mundo? Goathead parecía sin palabras. Todo es simplemente la ceniza ha dejado por la gran aniquilación. Los dioses muertos de estas cenizas han anunciado el inicio de la actual era del mar profundo. Teóricamente, esta era debería representar una fusión, transformación y compromiso entre los restos de mundos destruidos en la gran aniquilación. Dado que ese evento ha terminado y la tercera noche larga ha remodelado el mundo, las entidades que ahora existen deberían ser parte de un reajuste, no causar el mismo nivel de contaminación y erosión que cuando colisionaron inicialmente con nuestro mundo. Sin embargo, la realidad que enfrentamos es diferente. Dioses antiguos como el Sol Negro aún existen, y muchos contaminantes causan estragos al entrar en nuestra realidad. Esta catástrofe ongoing se parece mucho a la erosión que se vio alrededor de Atlantis durante la gran aniquilación. Es como si... La voz de Duncan se apagó, y su expresión revelaba su lucha por articular un pensamiento complejo. Como si la gran aniquilación nunca hubiera terminado de verdad. Goathead interpuso con perspicacia. Sí, exactamente. Duncan confirmó. Parece como si solo se hubiera retrasado, una catástrofe temporalmente confinada en un rincón oculto de la existencia. Y ahora, con el paso del tiempo, está filtrándose gradualmente de vuelta a nuestro mundo. La erosión persiste, y los conflictos y la contaminación entre diferentes mundos se desarrollan continuamente. La tercera noche larga podría haber apretado a estos fragmentos de realidades juntos, pero dentro de este orden precario y apretado, las fuerzas opuestas y destructivas inherentes de todas las cosas marchan sin descanso. Goathead, comprendiendo la gravedad de las palabras de Duncan, conectó los puntos. Esto parece coincidir con el destino condenado, del que hablan los misioneros del fin. El asentimiento de Duncan fue lento y deliberado. La autopolución y la autodestrucción parecen ser las trayectorias inevitables de la era del mar profundo. El día de la destrucción estaba incrustado en el tejido de la historia desde su inicio, manchando los anales del tiempo y eventualmente alcanzándonos desde el río de la historia. Esta predicción funesta ha sido el sermón constante de esos misioneros del fin. Tales profecías apocalípticas siempre han sido descartadas por la mayoría como mero fanatismo. Pero ahora, después de comprender la verdadera naturaleza de la gran aniquilación y observar las diversas características de la actual era del mar profundo, he comenzado a considerar seriamente la posible verdad en la locura de estos profetas. Duncan hizo una pausa, con la mirada introspectiva, antes de continuar. Tal vez lo que predican no es solo una teoría apocalíptica, sino una descripción objetiva de la tercera noche larga. La tercera noche larga podría haber sido un acto de creación incompleto e infructuoso. No resolvió los conflictos subyacentes nacidos de la colisión de múltiples mundos. En cambio, solo estableció un amortiguador temporal, un periodo de 10.000 años para que este mundo encuentre su camino. De ahí, la necesidad inminente de la cuarta noche larga.
¿Crees que se ha encontrado ese camino? No, Duncan respondió, negando con la cabeza con cierta resignación. los misioneros del fin parecen estar al tanto de algunas verdades subyacentes, especialmente de los peligros ocultos dejados por la tercera noche larga. Entienden que los conflictos subyacentes y el colapso gradual de todo en el mundo están avanzando. Pero si realmente tuvieran una solución, no usarían a los aniquiladores y a los seguidores del sol como simples peones, ni los enviarían al sueño del innombrable en busca de respuestas. La guía que ofrecen a los aniquiladores y a los seguidores del sol es críptica y vaga, más como un experimento que una directiva clara. Esto indica que incluso los misioneros del fin no están seguros del curso correcto de acción. Después de un momento de silencio, Goacead planteó una nueva pregunta. ¿Qué planeas hacer con este cristal? Si realmente es un prototipo blasfemo, cuanto más tiempo permanezca en nuestra realidad, más peligroso se vuelve. Incluso guardarlo a bordo del desvanecido podría no ser seguro por mucho tiempo. Duncan reflexionó por un breve momento, con la mirada aún fija en el cristal. Luego, levantó lentamente la mano e invocó un hilo de llama desde la yema de sus dedos, que comenzó a entretejerse en la estructura del cristal. ¿Me intrigan profundamente sus secretos? Declaró con un matiz de determinación en su voz. Capítulo 650. La memoria de los cristales. Las llamas crepitaron con fuerza mientras empezaban a envolver el cristal, captando por completo la atención de Duncan. Duncan observó atentamente cómo el fuego se extendía rápidamente, tejiendo a través del intrincado entramado tridimensional microscópico del cristal. Esta invasión ígnea coincidió con un profundo descenso en la conciencia de Duncan, impulsándolo en un viaje mental profundo. Se encontró en una vasta extensión silenciosa que irradiaba un frío letal y gélido. Este reino parecía abandonado, un fragmento olvidado de la eternidad, donde los sentimientos de aislamiento y soledad se comunicaban instantáneamente a través de las llamas circundantes. En medio de esta desolación, apareció en su visión una luz que servía de faro, un resplandor intenso, expansivo y frío que parecía perforar el tejido del vacío. Cuando Duncan abrió los ojos, lo saludó una escena impresionante. Estaba de pie sobre una enorme roca negra flotando en un vacío interminable. Ante él, un sol dorado brillaba majestuosamente, su superficie un mar turbulento de llamas, con enormes erupciones solares que se elevaban y caían en el silencio del vacío espacial. Sin embargo, paradójicamente, este sol no emitía calor alguno. Cerca de él, Duncan no sentía ningún tipo de calidez, un contraste marcado con el espectáculo ígneo que presentaba. Ardía en silencio, su frialdad más parecida a la de una imagen grabada que a la de una estrella viva. ¿Es este el sol negro? ¿Lo estoy viendo otra vez? Duncan se preguntó a sí mismo. Pronto se dio cuenta, sin embargo, de que este sol dorado y frío era diferente del sol negro que había visto en visiones anteriores. Le faltaban las estructuras siniestras como tentáculos y el aspecto aterrador de un ojo pálido moribundo. Además, este sol no emitía gritos desesperados de auxilio. Era simplemente un eco visual de una estrella que alguna vez fue real. Con esta realización, Duncan cambió su enfoque del sol frío a la colosal estructura negra bajo sus pies. Fue un titán hecho por el hombre. Su superficie estaba pulida, adornada con surcos, inscripciones deliberadas hechas por humanos, reflejando un sutil brillo metálico. Protrusiones de propósito desconocido, posiblemente hechas de cristales exóticos, adornaban la estructura en puntos estratégicos. La mirada de Duncan se extendió más allá del borde de la enorme roca, hacia la oscuridad infinita que rodeaba al sol dorado. Vio más estructuras como esa, innumerables monolitos negros y enormes, hechos por el hombre, orbitando el sol dorado, flotando en el vacío y dispuestos en una formación ordenada como una pared. Al observar más de cerca, notó que el lado de estas estructuras que enfrentaba al sol estaba incrustado con superficies de cristales cortados meticulosamente, que reflejaban la luz solar.
Debajo de estos cristales había dispositivos mecánicos intrincados, posiblemente diseñados para ajustar la orientación de los cristales, lo que sugería un propósito, quizás un mecanismo de recolección de energía. En un estado de asombro, Duncan estudió este arreglo orbital de rocas gigantes alrededor del Sol, notando cómo se organizaban en una vasta y suelta estructura esférica en el vacío que rodeaba la estrella central. Observó débiles líneas de luz distorsionadas, reminiscentes de campos de fuerza, que conectaban cada dispositivo flotante. Más allá de esta notable estructura esférica, en las profundidades ilimitadas de la oscuridad, se cernían sombras vagas cuyos detalles estaban ocultos por la distancia y la interferencia de la luz solar. Duncan luchó por apartar su atención de la vasta matriz esférica en el espacio, y le costó aún más tiempo recuperar la compostura al comprender la verdadera naturaleza de su visión. Los datos almacenados en el cristal, dejados por los descendientes del Sol, no eran un registro de verdades oscuras prohibidas ni de conocimiento corrompido de deidades antiguas. En cambio, revelaban la existencia de una antigua esfera de Dyson, una estructura monumental tanto fascinante como ominosa. Duncan entrecerró los ojos pensativamente. Estas eran, en efecto, verdades oscuras y conocimiento corrompido de épocas pasadas, reliquias de la era del mar profundo, restos de otros universos, válidos en realidades matemáticas alternas. Una esfera de Dyson, concebida y sostenida por parámetros de un universo alienígena, epitomizaba la corrupción y la contaminación ultimate. Al salir de su shock inicial, Duncan caminó hasta el borde de la enorme roca negra bajo sus pies. Sus pensamientos se volvieron hacia el Neope, la nave espacial que se había estrellado en su mundo. También se había convertido en una contaminación en este mundo. ¿Qué cambios había sufrido después de su descenso? De pie en el borde de este colector de energía estelar, Duncan miró hacia abajo. La empinada carcasa mecánica, como un acantilado, desaparecía en la vasta y abismal oscuridad de abajo. Aquí, los conceptos habituales de arriba y abajo perdían su significado. La única dirección hacia abajo era la atracción gravitacional de la lejana estrella. Sin embargo, sentía como si estuviera de pie en terreno sólido, no a la deriva en el cosmos ni bajo la influencia gravitacional del Sol. Esta disonancia entre su comprensión racional y su percepción sensorial le recordó que estaba experimentando una visión, un fragmento de realidad capturado en lo que se conocía como un prototipo blasfemo. ¿Qué secretos yacían más profundo en esta visión grabada? Habría otras revelaciones por descubrir. Duncan se concentró en las llamas bajo su control. Las guió más profundo en el cristal, permitiendo que su conciencia se adentrara aún más en sus misterios. Sin embargo, la visión del resplandeciente sol dorado y la asombrosa estructura de la esfera de Dyson desapareció abruptamente, reemplazada por una oscuridad que lo envolvió desde todos los ángulos. Contrario a sus expectativas, Duncan no presenció la caída de la civilización que construyó la esfera de Dyson ni una colisión catastrófica de mundos. En su lugar, se encontró en un vacío postapocalíptico, un caos oscuro tras la extinción de todas las cosas. En esta oscuridad abrumadora, donde el tiempo parecía perder su significado, Duncan comenzó a dudar de que hubiera más información en el cristal. Pero justo cuando el escepticismo se colaba en sus pensamientos, un destello de luz surgió inesperadamente en su visión. Aparecieron varios haces de luz, cada uno portando formas vagas e indistintas, algunas masivas, otras de formas extrañas y retorcidas, y otras amorfas. Los contornos verdaderos de estas luces fantasmales eludían su comprensión, pero sus voces no resonaban en su mente. La compatibilidad está muy por debajo de lo esperado, el rey de los sueños también falló. Tenemos que ajustar el plan. Los refugios no pueden proteger a todos.
Las condiciones de supervivencia de algunas entidades son demasiado duras, es imposible garantizar su preservación sin comprometer la seguridad de los demás. Tenemos que elaborar una lista, aquellos que no estén en ella. ¿Quién tomará esta decisión? ¿Bajo qué criterios se establecerá la lista? Primero, necesitamos determinar un umbral de compatibilidad, luego simular. LH01 ha formulado un plan, creando un ancla estable para maximizar la preservación, pero aún así, algunos deben ser abandonados. Siguió una cacofonía caótica que sugería partes faltantes en el registro, lo que dejó a Duncan con un dolor de cabeza desorientador. Pero entre el ruido, discernió mensajes claros y distintos. Las entidades en este segmento de la lista no pueden soportar la transformación. El costo de su preservación es prohibitivamente alto. Deben ser abandonadas. Aún hay un 3% de redundancia, lo que permite ajustes adicionales. Estos seres requieren un entorno estelar específico para su existencia. Su luz solar es letal para otras entidades. El plan de LH01 no puede acomodar este requisito. El tiempo se acaba. No tenemos más remedio que abandonarlos. De repente, un sonido fantasmal y ensordecedor rompió las voces y la oscuridad envolvente. Duncan sintió como si hubiera alcanzado la capa más profunda de la información grabada, no surgió más datos. En medio del estruendo y la desorientación resultante, su conciencia se retiró rápidamente de las profundidades del cristal. Cuando abrió los ojos, Duncan se encontró de vuelta en los alrededores familiares de la cabaña, observando cómo el cristal dorado pálido en su mano se desintegraba rápidamente en cenizas bajo el resplandor de una llama verde tenue. La información dentro del cristal había sido extraída por completo, y con ella, el prototipo blasfemo, una anomalía no destinada a existir en esta realidad dimensional, perdió su estabilidad y se desintegró. Mientras se frotaba las manos, Duncan observó cómo los últimos restos de ceniza del cristal se disolvían en el aire. Levantó la vista para encontrar la mirada inquisitiva y nerviosa de Cabeza de Cabra. ¿Qué viste? Preguntó con la voz teñida de aprensión. El proceso de su abandono, tal como se registra en el libro de la blasfemia, ha sido confirmado una vez más. Respondió Duncan con firmeza. No se contuvo y compartió con Cabeza de Cabra todos los detalles de la información que había presenciado y oído en las profundidades del cristal. Sin embargo, se abstuvo de discutir las complejidades de conceptos como la esfera de Dyson, ya que tales intrincacias eran demasiado elaboradas para una conversación breve. Después de terminar su relato, un silencio profundo llenó la habitación del capitán. El tiempo pareció estirarse indefinidamente antes de que Cabeza de Cabra finalmente hablara de nuevo, con la voz cargada de complejidad. En el libro de la blasfemia, se registra que durante la tercera noche larga, ciertas clanes fueron arrojadas a la oscuridad. Cabeza de Cabra hizo una pausa y luego preguntó de repente. ¿Qué opinas de esto? ¿Encuentras ahora justificables las acciones de los descendientes del Sol? En asuntos como este, discutir sobre lo correcto o lo incorrecto es inútil. Pensó Duncan. El mundo no se construye sobre la justicia. No sé en qué estado estaba este mundo antes de la gran aniquilación, antes de que comenzara la era del mar profundo, cuántos planes tenían los reyes a que intentaron construir refugios, cuántos compromisos hicieron. Criticar las decisiones de los predecesores desde una posición de estabilidad es tonto y miope, especialmente desde nuestra perspectiva actual. Cualquier forma de asimpatía es irracional e innecesaria. Tienes razón, dijo Cabeza de Cabra en voz baja después de una pausa. Duncan no dijo nada más, simplemente asintiendo suavemente, y luego su mirada se posó en el pequeño sol que Vanna había obtenido de las manos del gigante.